Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Así que acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Si recuerdan, vamos a estudiar nuestra segunda parte, ¿no es cierto?, de los falsos profetas. Así que acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20 que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vimos, hermanos, que la primera palabra que se menciona ahí en el versículo 15 es guardaos, ¿no es cierto? Esa es la primera palabra que vemos en el versículo 15, guardaos. Y esta palabra de guardaos se traduce como cuídense, cuídense de los falsos profetas. Y esta es la idea principal, hermanos, de todo lo que acabamos de leer. La idea principal, hermanos, es que tú te tienes que cuidar de los falsos profetas. Tú tienes que evitar a los falsos profetas. ¿Cómo evitamos a los falsos profetas, hermanos? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que los falsos profetas son muy peligrosos. Son hombres muy peligrosos. Porque los falsos profetas, hermanos, son personas que pueden hablar en el nombre de Dios, pero realmente buscan servirse a sí mismos. Simplemente ellos buscan todo para ellos mismos. Ellos son unas personas falsas. Solamente pretenden ser voceros de Dios, pero la realidad es que son personas engañadores, ¿no es cierto? Y estos falsos profetas, hermanos, han existido en todo el Antiguo Testamento, como en todo el Nuevo Testamento y como hasta el día de hoy. Esos falsos profetas los encontramos en toda la historia, hermanos, hasta el día de hoy. Y lo vamos a seguir encontrando hasta que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, la idea principal es que nos tenemos que cuidar de los falsos profetas. Ahora nota el versículo 15 lo que dice. Versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Esa palabra de vestido se puede traducir como ropa. Ellos vienen con ropas de oveja. Ellos tienen una ropa de oveja, pero no lo son. No son ovejas. Obviamente, esto es en sentido figurado. No es que sean ovejas, ¿ok? Pero la idea, hermanos, es que estos hombres tienen una apariencia externa, que esa apariencia externa no refleja su apariencia interna. Y esto es importante, hermanos, porque su fachada de estos hombres no refleja su realidad interna. Ellos externamente se presentan como hombres o como mujeres genuinos. Ellos se presentan como hombres y mujeres legítimos. Pero la realidad, ¿cuál es? Que no lo son. Ellos son falsos. Un falso profeta, hermanos, escucha, se ve como un cristiano. Es amable, habla bonito, vive, entre comillas, conforme a la Biblia. A primera vista, hermano, parece que no dice nada en contra de la palabra de Dios. A simple vista, no puede causar ninguna sospecha. ¿Por qué? Porque está disfrazado, ¿no es cierto? Porque tiene un disfraz de oveja. Pero nota al final del versículo 15 que dice, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se dan cuenta? La fachada externa es oveja, pero lo interno, por dentro, son lobos rapaces. ¿Te das cuenta, hermano? Así son aquellos falsos profetas. Ellos son engañadores.
Obviamente, hermanos, ellos no van a venir y decir, mira, yo soy un falso profeta. Obviamente, nunca van a hacer eso. Pero ve lo que dice 2 de Corintios 11:13. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Escucha, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Nota la constante repetición de Pablo con la palabra disfrazar. Ve el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Te das cuenta, hermano? La misma idea la vemos en Mateo 7:15, en el Sermón del Monte. Los falsos profetas vienen disfrazados como ovejas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que son lobos rapaces. Esa es la realidad. Ellos son lobos rapaces. Aquí, lo repito, hermanos, el Señor está hablando en sentido figurado. No es que sean lobos reales. No es literal. Simplemente es una analogía que el Señor Jesucristo está dando para que nosotros podamos entender cómo son estos falsos profetas. Él simplemente los está comparando con un lobo rapaz. Simplemente Él lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que estos hombres son como los lobos rapaces. ¿Cómo son los lobos rapaces? Son crueles, ¿no es cierto? Un lobo no tiene misericordia. Solamente piensa en esto, hermanos. Un lobo rapaz es despiadado, es cruel, no le interesa nada que tenga que ver con esas ovejas. No es que el lobo diga, híjoles, yo tengo mucha hambre y ahí hay una ovejita, pero solamente me voy a comer su pata para que pues pueda caminar bien. Un lobo jamás dice eso, ¿no? Un lobo rapaz le interesa solamente una cosa, comer. Comer porque es salvaje. Así es el lobo, es salvaje y solamente quiere comer. No le importa lo que haga mientras satisfaga ese lobo sus deseos intensos de comer, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con el reino animal, con todos los animales salvajes. No importa lo que hagan, con tal de satisfacerse a sí mismos, ellos van a hacer lo que sea. Bueno, un lobo rapaz en el reino animal solo busca sus intereses, ¿no es cierto? Y es cruel, es despiadado, no tiene misericordia. Bueno, hermanos, esta es la analogía que el Señor Jesucristo quiere que nosotros entendamos. Los falsos profetas son lobos rapaces. O sea, hermanos, los falsos profetas los únicos que le interesan son sus propios deseos personales. A ellos no les interesa la gente. A ellos no les interesa servir a nadie. A ellos no les interesa sacrificarse por nadie, no. Así como un lobo salvaje, hermanos, en el reino animal, estos falsos profetas van por sus presas para satisfacer sus necesidades. Así son los falsos profetas. Ven a las personas para satisfacerse a sí mismos. ¿No es cierto? Los trasquilan quitándoles dinero. ¿No es cierto? Los engañan con falsas promesas. ¿No es cierto? Un falso profeta es un medio simplemente para alcanzar popularidad, para alcanzar poder, para alcanzar dinero, para alcanzar muchas cosas. Eso es un falso profeta. Vean lo que dice Ezequiel 34:1. Ezequiel 34:1. El profeta, este sí es un verdadero profeta. Este sí es un genuino profeta. Ezequiel 34, versículo 1, dice así, el profeta Ezequiel, escuchen, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza
contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, escucha, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, escucha, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Detengámonos ahí tantito, hermanos. Nota el problema aquí. Por simple definición, un pastor tiene la responsabilidad de apacentar a su rebaño, ¿no es cierto? Tiene la responsabilidad de guiar, de cuidar, de alimentar a su rebaño. Pero estos pastores de la época de Ezequiel, al igual que los falsos profetas de cualquier otra época, y al igual que los falsos pastores de cualquier otra época, ¿qué hacen? Se apacientan a sí mismos. Se preocupan únicamente por sí mismos. Nota cómo el Señor sigue hablando de estos falsos pastores. Versículo 3. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana. Engordad, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Vean, estos falsos pastores comen, ¿no es cierto? Dice ahí, coméis la grosura. Se dice que se visten de lana. ¿De dónde sacan la lana para vestirse, hermanos? Pues de las ovejas que matan, ¿no es cierto? Él comió de la engordada, obviamente matando a la oveja, ¿no es cierto? Vean, todo es para él, para él, para él, para él, ¿no es cierto? Así es un falso profeta, así es un falso pastor, todo es para él. Versículo 4, vean, no fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendisteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Este es un falso pastor. No hay compasión en ninguno de ellos. Este es un falso profeta. No hay compasión en ninguno de ellos. Él es un lobo rapaz. Él es un lobo rapaz. Ahí en el versículo 5, hermanos, dice que había ovejas enfermas, ¿no es cierto? Había ovejas débiles, quebrantadas, descarriadas, perdidas. Y en lugar de ir y buscarlas, ir y entregar algo por esas ovejas, estos falsos hombres, ¿qué hacían? Mejor satisfacían sus necesidades propias, ¿no es cierto? Porque lo único que les preocupa es esto, hermanos. A los falsos profetas, a los falsos pastores, simplemente les preocupa sus intereses personales. Eso es lo único que quieren. Regresando a Mateo 7:15, hermanos, estos son los lobos rapaces. Estos son los falsos profetas. ¿Y sabes algo, hermano? Esto es lo que caracteriza tanto a un incrédulo, porque un falso profeta es un incrédulo, no lo podemos llamar un cristiano verdadero. Esto es a lo que caracteriza a ellos, pero también caracteriza a un cristiano verdadero. Porque un cristiano verdadero sí va por la oveja, sí se preocupa por los suyos, ¿no es cierto? Un falso profeta, hermanos, no va a querer cumplir la palabra de Dios. Hablando del contexto que estamos estudiando del Sermón del Monte, hermanos, el falso profeta no va a reconocer en primera instancia las bienaventuranzas. ¿Tú recuerdas cómo empieza la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Recuerdas Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres. Un incrédulo no hace eso. El verdadero creyente sí lo hace. Sí reconoce que es pobre en espíritu. Sí reconoce el verdadero creyente, el verdadero pastor, el verdadero profeta. Sí reconoce que tiene una bancarrota espiritual y que no tiene nada que darle a Dios más que su pecado. Y por eso necesita arrepentirse, porque no tiene absolutamente nada. Los falsos, como los escribas y los fariseos, ¿recuerdan? ¿Cómo los describía el Señor Jesucristo? ¿Cómo los llamaba? Sepulcros blanqueados, ¿no es cierto?
que por fuera se ven bien bonitos, son hermosos, son religiosos, son por fuera externamente morales, son hombres fervientes en su religión, pero por dentro, ¿qué están? Están podridos, son egoístas, no aman, odian a las personas, no perdonan a su enemigo, no quieren el bien para los demás, solo quieren su bien, ¿no es cierto? Solo buscan por ellos. Hermano, quiero que te des cuenta que realmente hay un peligro con este tipo de personas falsas. Realmente hay un peligro. Porque estas personas falsas atentan contra la salud espiritual de un cristiano. A un incrédulo lo alientan a presentarse de una manera falsa, de una manera no digna delante de Dios, porque ellos simplemente dan un evangelio falso, ¿no es cierto? Y obviamente todos aquellos incrédulos que sigan a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos maestros, van a terminar en el mismo lugar, en el infierno eterno. Y hermanos, esto es difícil de detectar a los impostores. Es difícil de detectar a un falso maestro. Es difícil saber quién sí es bueno y quién no es bueno. Es difícil porque hasta ellos te hablan de Dios, ¿no es cierto? Porque hasta ellos sacan su Biblia, ¿no es cierto? Porque hasta ellos, entre comillas, la interpretan, ¿no es cierto? Es difícil, pero escucha, no es imposible. No es imposible. A continuación, el Señor Jesucristo nos explica cómo saber quién es un falso profeta. Vean lo que dice en Mateo 7:16. Mateo 7, versículo 16. Dice así, escucha, por sus frutos los conoceréis. Y ve la pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Detengámonos ahí, hermanos. Para ir hilando toda la idea, en el versículo 15 vemos que una persona puede aparentar ser cristiano, ¿no es cierto? Aparentar porque es un falso profeta. Puede verse como un cristiano, puede presentarse como un verdadero siervo de Dios. Externamente una persona puede hablar y puede verse como cristiano, pero por dentro es un lobo rapaz, no es una oveja, no es un cristiano, es un lobo, ¿no es cierto? Y aquí, hermanos, el Señor Jesucristo obviamente está hablando de los falsos profetas, pero escucha algo importante. Este principio se aplica para toda persona, sea profeta, sea pastor, sea maestro, sea lo que sea. Esto se aplica para toda persona. Tú puedes verte como oveja, pero por dentro a lo mejor no lo eres. Y aquí en el versículo 16, hermanos, el Señor Jesús nos dice cómo podemos conocer realmente la naturaleza de las personas. El Señor utiliza una analogía de un árbol, ¿no es cierto? El árbol por su naturaleza va a dar lo que tiene que dar de acuerdo al fruto, ¿no es cierto? Y Él dice, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, obviamente no. ¿Tú puedes recoger manzanas de un naranjo? No. ¿Por qué? Porque la naranja da naranjas, ¿no es cierto? ¿O tú puedes recoger de una vid sandías? No. Porque esto es contrario a su naturaleza, ¿no es cierto? La vid, ¿qué produce? Uvas. Uvas. Yo creo que el punto está claro, ¿no, hermanos? A donde quiere llegar el Señor Jesucristo está claro. El Señor dice, por si esto no queda claro, dice el versículo 17, vean, versículo 17, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Nota, hermanos, que de lo que es el árbol es lo que va a producir, ¿no es cierto? En términos de fruto. Y dice versículo 18, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Otra vez, el Señor está usando términos metafóricos, hermanos, aquí con el árbol, pero también utiliza términos metafóricos con el fruto, ¿no es cierto?
tanto el árbol como el fruto. ¿El árbol quién es? Es la persona. El árbol es la persona. ¿El fruto qué es? El fruto, escucha, es el resultado de esa persona. Son las acciones de esa persona. En otras palabras, y te voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Tú quieres saber quién es un falso profeta? ¿Tú quieres saber quién es un falso cristiano? Ve lo que produce. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Ve lo que produce. Así de simple. ¿A qué se refiere con eso del fruto? ¿A qué se refiere con eso del resultado? ¿A qué nos referimos? Dos cosas, hermanos. A sus palabras y a su vida en general. Eso es su fruto. Eso es el fruto. Sus palabras, lo que dicen, y su vida en general. Obviamente en sus palabras incluimos sus enseñanzas, ¿no es cierto? Un falso maestro, un falso profeta siempre va a torcer la palabra de Dios, siempre la va a acomodar para sus deseos egoístas. Eso siempre va a ser un falso profeta. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice así. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le dice: Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Date cuenta, hermanos, había gente que enseñaba diferente doctrina. Entonces Timoteo tenía que ir para enseñar a estas personas que no enseñaran otras diferentes doctrinas, ¿no es cierto? Aquí había hombres falsos. Y vean cómo son estos hombres falsos. Más abajo, en el versículo 7, vean. Versículo 7, 1 Timoteo 1, 7, dice: queriendo ser, ¿qué? Doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos hombres se hacen llamar los expertos de la palabra de Dios. Pero si evalúas lo que dicen, lo que enseñan, si tú lo mides a la luz de la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que lo que dicen no cuadra. No hay algo lógico dentro de sus palabras. Y es más, como dice Pablo, hay veces que ni ellos mismos se entienden, ¿no es cierto? Ni ellos mismos se entienden. No entienden lo que enseñan. Entonces, hermano, tú puedes evaluar el fruto de una persona. Tú puedes evaluar sus palabras, sus enseñanzas. Pero también puedes evaluar algo: su vida. Tú puedes evaluar su vida, su práctica. Y hermano, con esto nos estamos refiriendo a sus actitudes, a sus acciones. ¿Cómo es esa persona? ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No? Esas son virtudes, son actitudes que una persona tiene que dar en su vida. Hermano, un verdadero cristiano, un verdadero pastor, un verdadero profeta, escucha, es alguien que enseña la palabra de Dios sin torcerla, pero también es alguien que vive la palabra de Dios en sus actitudes, en su vida. Sus acciones, hermanos, son coherentes con la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. En otras palabras, un verdadero cristiano, escucha, jamás se va a salir de la palabra de Dios. Jamás. Su vida se va a encontrar enmarcada en este libro, que es la palabra de Dios. Y hermanos, no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de un estilo de vida. Cuando pecas, lo que más anhelas no es tu pecado, no es seguir pecando y pecando. Tú cuando pecas, lo que más anhelas es someterte a la palabra de Dios, ir en arrepentimiento a tu Dios. Las mismas escrituras, hermanos, nos enseñan que un falso maestro, que un falso profeta te dirá que externamente enseña la Biblia,
A distancia tú lo ves y dices, caramba, él da buenos frutos, pero internamente está podrido. Hay pecado en su vida, hay engaño en su vida, hay vanidades, aman el dinero, no la palabra de Dios. Les preocupa más sus cosas personales que las cosas de los demás. Así es un falso profeta. ¿Recuerdas, hermanos, en Mateo 6, cuando vimos la oración? ¿Recuerdas esa predicación? ¿Recuerdas que los fariseos oraban? ¿Ayunaban? Ellos externamente eran buenas personas morales, ¿no es cierto? Eran fervientes en su religión porque ellos oraban, ellos ayunaban. A primera vista tú veías a un fariseo o a un escriba y tú decías, ese es un hombre de Dios, porque él ora, porque él estudia la palabra de Dios. Pero ellos eran hombres engañosos, ¿no es cierto? Todo era simplemente una fachada. Por desgracia, como lo vimos la predicación pasada, hermanos, hay personas que son engañadas por estos hombres falsos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se dejan engañar? ¿Por qué la gente cae en iglesias de mala doctrina? ¿Por qué la gente cae en iglesias donde simplemente el pastor y los profetas solamente piensan para ellos mismos? ¿Por qué? Es muy simple, hermanos. Porque no estudian la palabra de Dios. Porque no se comprometen con Dios. Como dicen las Escrituras y como lo vimos la semana pasada, son niños fluctuantes, ¿no es cierto? Que se dejan llevar por todo viento de doctrina. O sea, a lo que le digas, él se lo va a creer, porque no estudia la palabra. Lo que él vea en internet, todo se lo va a creer, porque no estudia la palabra. Hermanos, yo quiero que tú reflexiones en esto. ¿Tú dónde estás parado? ¿Tú te crees todo lo que te dicen? ¿Tú te crees todo aquello que ves en internet? Porque, hermanos, por desgracia aún esto pasa en cristianos verdaderos. Hay cristianos tan inmaduros que caen en las garras de estos lobos. Eso no quiere decir que van a perder la salvación, pero su vida espiritual sí va a ser afectada grandemente. Y cristianos caen por no estudiar, por no comprometerse, por no orar a su Dios. Por eso es necesario, hermanos, que veamos esto que está enseñando el Señor Jesucristo, los frutos de las personas. Dice Mateo 7:20, vean, regresando a nuestro pasaje, Mateo 7:20 dice, Mateo 7, versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Es importante analizar cuáles son los frutos, ¿no es cierto? Si son frutos buenos o son frutos malos. Aquí dice, por sus frutos los conoceréis, o sea, por sus acciones buenas o acciones malas, tú vas a conocer a las personas. Pero tenemos que hacer una pregunta. ¿Tú sabes qué es lo que determina que algo sea bueno o sea malo? Porque a lo mejor para esa persona lo que hace es bueno para él, pero para mí es malo. O al revés, a lo mejor lo que yo hago para mí es bueno, ¿no es cierto? Pero para ella es mala. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo quitamos ese relativismo de las personas al pensar que lo que tú pienses está bien? ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, o cómo determinamos si algo es bueno o es algo malo? Es muy simple, hermano. Todas las cosas morales, buenas y malas, se determinan solamente por una cosa: por la palabra de Dios. Porque si tú comparas las creencias y las acciones de una con otra persona, pues al final todos somos creación, ¿no es cierto? Al final todos tenemos un entendimiento, al final todos tenemos un cerebro y estamos en un mismo nivel. Entonces tú no me puedes criticar a mí ni yo te puedo criticar a ti, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando elevamos esa moralidad al Dios supremo, al Dios creador de todas las cosas, al que está encima sobre todas las cosas, entonces ahí ya no nos podemos poner al tú por tú con Dios. Y lo que Dios diga, entonces eso es. Si Dios dice que esto es bueno, entonces eso es bueno. Si dice que esto es malo, entonces eso es malo, ¿no es cierto? Por eso sabemos que las mentiras son malas, que robar es malo, que violar es malo, porque así Dios lo ha determinado, hermanos. Pero alguien puede decir, bueno, ¿y yo cómo le hago
para identificar sus frutos de esas personas? ¿Cómo yo le hago para identificar quién es un falso profeta? Si su palabra, si su vida, si sus acciones, si sus actitudes realmente son buenas. ¿Cómo lo voy a identificar si externamente es bueno? ¿No es cierto? Es difícil identificarlo, ¿no es cierto? Escucha, tú lo vas a identificar examinando cuidadosamente su fruto a la luz de la palabra de Dios. Porque así tú vas a determinar qué acciones buenas o qué acciones malas hace. En otras palabras, hermanos, tú tienes que evaluar su vida. Tú tienes que evaluar sus enseñanzas y tienes que juzgar. Tienes que juzgar en base a eso conforme a la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Juan? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, ¿no es cierto? Hay que probar a los espíritus. Y vean también lo que hacían aquella iglesia de Berea. Acompáñame a Hechos 17:10. Hechos 17:10. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10. Dice así la palabra de Dios, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habían llegado entrando en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los hermanos. Escucha, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, y pon atención, para ver si estas cosas eran así. ¿Te das cuenta? Ellos, los hermanos de Berea, vieron a Pablo y a Silas entrar. Pablo y Silas les enseñaron la palabra de Dios y ellos dijeron, caramba, tenemos que escudriñar. O sea, tenemos que averiguar si todo lo que ellos nos dicen está aquí en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos escudriñaron, ellos vieron si sus acciones eran buenas o eran malas. Ellos vieron si sus palabras eran buenas o eran malas. Así tú, hermanos, así tú tienes que examinar la vida y las enseñanzas de alguien que se dice predicar la palabra de Dios, de alguien que dice enseñar la palabra de Dios, de alguien que se dice ser pastor, que se dice ser siervo, que se dice ser líder, que se dice ser maestro, que se dice ser ministro de Dios, que se dice ser profeta, que se dice ser apóstol y todos los títulos que se ponen. Tú tienes que examinar a todos ellos. ¿Tú los examinas para qué? Para ver si son falsos o verdaderos. ¿No es cierto? ¿Y sabes algo, hermanos? En el contexto que estamos estudiando de todo el Sermón del Monte, si ese hombre que tú vas a examinar es un verdadero cristiano, su vida se va a alinear al Sermón del Monte, ¿no es cierto? ¿Recuerdas lo que dice Mateo 7:13? Miren, vean, Mateo 7:13, que es algo muy importante. Mateo 7:13, dice así Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y enseguida el Señor Jesucristo dice, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Nota el contexto, hermanos. Estos falsos profetas son los promotores de esas puertas y de esos caminos anchos que te llevan ¿a dónde? A la perdición. Ellos predican y viven un evangelio falso. Ellos te van a decir, Dios te ama. Dios quiere salvarte. ¿Eso es verdad? ¿Dios te ama y Dios quiere salvarte? Sí, eso es verdad. Eso no está malo. Eso es verdad.
Pero muchas veces, ¿qué pasa con los falsos profetas? Ellos simplemente dicen eso. Ellos simplemente dicen, Dios te ama y Dios te quiere salvar. Ellos no van a las Escrituras. Ellos no ven al Dios santo, al Dios perfecto. Y simplemente ellos te dicen, Dios te ama y quiere salvarte. Pero hermanos, esa es una verdad a medias, ¿no es cierto? Porque la realidad es que Dios ama, sí. Dios quiere salvarte, sí. Pero si tú no crees en Cristo, no te vas a salvar. Si tú no cambias tu vida, no te vas a salvar. Y eso no lo dicen los falsos profetas. Porque un falso profeta nunca va a hablar de la pecaminosidad del hombre. Porque él tiene miedo que si tú le dices a un hombre que es pecador, se vaya y ya no deje el diezmo o las ofrendas. Porque ellos quieren todo para ellos, ¿no es cierto? Pero ellos no se preocupan por las verdades bíblicas. Solamente tocan el pecado de manera superficial. Pero realmente la doctrina del pecado, hermanos, conforme a las Escrituras, ellos no la ven. Ellos no exhortan como la palabra de Dios exhorta al pecador. Ellos simplemente te dicen, sí eres pecador, pero todos somos pecadores. No te preocupes. Y simplemente se queda en lo general, ¿no es cierto? Ellos no exhiben, hermanos, tu pecado delante de ti para que tú no veas la necesidad de arrepentirte, para que tú no veas la necesidad de un Salvador, para que tú no alcances la misericordia de Dios. Porque la realidad, ¿cuál es? La realidad es que cada uno de nosotros amamos nuestro pecado, ¿no es cierto? Romanos 3:10, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Todos aman su pecado, todos quieren el deseo de su pecado. Y los falsos no hablan de eso, los falsos profetas no hablan de eso. Ellos no hablan de la bancarrota espiritual que tenemos, ¿o sí? No. Ellos no hablan de que tú tienes que estar triste por tu pecado porque no tienes nada que ofrecerle a Dios y que tienes que dejarlo en arrepentimiento. Ellos no hablan de sujetarse de manera total a la palabra de Dios. Ellos no hablan de servir a otros. Si recuerdas, hermanos, esto que acabo de mencionar son las bienaventuranzas. Y por ahí tenemos que entrar. Por ahí entras por esa puerta estrecha, pequeña, que te lleva a la vida, ¿no es cierto? Pero los falsos profetas, en lugar de esto, ellos solo hablan de bendiciones, ¿no? Y Dios te va a bendecir, y tienes promesas, y aquí hay milagros, y todos somos poderosos en el Espíritu, y vamos a echar fuera demonios, y simplemente te empiezan a aventar verdades, pero verdades a medias. Y verdades que probablemente, si tú no vives una vida santa, te van a llevar al mismo lugar donde van a ir ellos, al fuego eterno, al infierno. Porque ellos dicen que estudian las Escrituras, pero cuando lo analizas correctamente malinterpretan todo, ¿no es cierto? Ellos acomodan sus ideas a la palabra de Dios. Ellos no acomodan la palabra de Dios a sus ideas. Ellos malinterpretan todo. Y por supuesto, hermanos, la vida de ellos jamás va a reflejar una vida de bienaventuranzas. Ellos jamás van a entrar por esa puerta estrecha, porque simplemente su vida, ¿qué es? Su vida es una fachada. Su vida religiosa es una fachada, así como los escribas y los fariseos. ¿Los escribas y los fariseos mataban? ¿Externamente mataban? No mataban. Ellos no mataban. Ellos externamente eran honestos, supuestamente. Pero con el tiempo te das cuenta que simplemente es un ejercicio religioso, ¿no es cierto? Que simplemente es una fachada para aparentar algo que no es. No es lo que refleja realmente su interior. Porque esa fachada está motivada por su egoísmo. Así son los falsos profetas. Así eran los fariseos. Y escucha, así son los falsos cristianos. Simplemente aparentan. Porque estos hombres simplemente querían hacerse bien y hacerse ver bien delante de los demás, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que dice ahí Mateo 6:1? Ahí atrásito Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia de delante de los hombres para ser visto de ellos. Te tienes que guardar de que los hombres no te vean, porque muchas veces aquí entra la pecaminosidad. Yo voy a ayudar para que me vean y así me alaben, ¿no es cierto? Yo voy a orar fuertemente para que vean y me alaben. Yo voy a alabar para que me vean y así me glorifiquen a mí. Así eran los fariseos, solo querían que la gente los viera. Eran religiosamente externos.
Y ellos usaban el ayuno, la oración, la ayuda a los demás, simplemente para llamar la atención, para buscar el aplauso de la gente, ¿no es cierto? Pero nunca buscaban la motivación de la gloria a Dios. Su motivación era la gloria personal, no era la gloria a Dios. Así son los falsos profetas. Así son los falsos cristianos. Resumiendo, a los falsos profetas, hermanos, y por extensión a todos los falsos cristianos, ellos viven centrados en una doctrina de hombre, no de Dios. Así son los falsos cristianos, incluyendo falsos profetas, maestros, pastores. Ellos viven centrados en doctrinas de hombres, no en Dios. ¿Sabes algo importante, hermanos? Cuando el Señor Jesús dice ahí en Mateo 7:20, vean, cuando dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Esto, hermanos, esto implica que tú tienes que examinar la vida, ¿no es cierto? Que tú tienes que examinar el fruto de las personas para determinar si son buenos o son malos, ¿no es cierto? Pero hay algo que tienes que entender. Si tú estás del otro lado, siendo maestro, pastor, o el hermano que enseña la palabra de Dios, o el hermano que evangeliza, tú tienes que saber que te van a examinar a ti. Van a examinar tu vida. Y tú no debes de enojarte si alguien viene y te examina. Tú no debes de ofenderte que la gente examine tu vida. Tú no debes de enojarte porque la gente examina tus enseñanzas. Porque tú entiendes y tú honras esta advertencia, ¿no es cierto? Que por sus frutos los conocerán. Bueno, a ti también te van a conocer por tus frutos. Si tú te haces llamar un cristiano verdadero, entonces toda la gente, todos los cristianos te van a conocer por tu fruto. Y si te examinan, hermano, no debes de enojarte por eso. Porque esto aplica a todo cristiano, no solamente a pastores, a maestros, a profetas. No, esto aplica a todo cristiano. Tu vida va a ser examinada y no tienes por qué enojarte. Si tú te enojas, hermanos, porque alguien examina tu vida, porque alguien examina tu enseñanza, hay que tener cuidado, porque eso puede indicar que tú tienes un entendimiento equivocado de esta palabra de Dios. Y tú tienes una actitud de orgullo que nadie quiere que te vean, que nadie quiere que te examinen porque tú sabes todo. ¿No? Ten cuidado, hermanos. Y esto es importante. Un verdadero maestro de la palabra de Dios, un verdadero cristiano, entiende que es una persona pecadora, entiende sus limitaciones, entiende que se equivoca en su vida, pero no se va a ofender porque lo examina, no se va a ofender porque lo evalúa, sino que ¿cuál es su interés primordial? ¿Cuál es el interés primordial de nosotros como cristianos? Nuestro interés, hermanos, escucha, es la salud espiritual de la iglesia, ¿no es cierto? Ese es nuestro interés. Nosotros tenemos que cuidar a la iglesia. Tú tienes que cuidar a la iglesia, hermanos. Tú eres parte de esa iglesia y la tienes que cuidar. Esa amada y ese cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, un verdadero maestro, un verdadero pastor busca enseñar a su iglesia que toda enseñanza, que toda vida, que todo lo que haga se va a filtrar a la luz de la palabra de Dios. Si han leído el libro de Tesalonicenses, Pablo ahí dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Examinar todo. Un verdadero cristiano examina todo y obedece toda la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hemos estado hablando de los falsos maestros, pero quiero decirles rápidamente, en palabras muy sencillas, quién es un verdadero maestro, quién es un verdadero pastor. El verdadero maestro, el verdadero pastor, el verdadero cristiano es el hombre, escucha, que enseña la palabra de Dios, pero a su vez busca que su vida interna se amolde a la misma palabra de Dios. Eso hace un verdadero maestro, un verdadero pastor. O sea, ese hombre busca que sus pensamientos, que sus deseos, que sus motivos sean agradables a Dios. Que toda expresión de obediencia externa, que todo
lo que haga este hombre externamente sea un reflejo ¿de dónde? De lo interno. Eso hace un verdadero pastor, hermanos. Un verdadero pastor no simplemente, oye, un verdadero cristiano, quiero aclarar, no simplemente dice, no mates externamente. No le quites la vida a alguien de manera literal, sino que un verdadero cristiano te dice, tampoco odies en tu corazón a alguien. Porque si tú odias a alguien, entonces es como si lo mataras. Entonces el verdadero no va a odiar, no va a tener amargura en su corazón, sino que va a obedecer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿esto quiere decir que es perfecto? No, no, hermanos. Recuerda, el cristianismo no se trata de perfección, se trata de dirección. ¿A dónde tú vas? ¿En dónde tú estás caminando? Todo mundo peca, ¿no es cierto? Aún los cristianos verdaderos, todos pecamos. Por eso el Señor Jesucristo, ¿recuerdan el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, o sea, es nuestro Padre. Los que están hablando son los hijos de Dios, son cristianos, ¿no es cierto? Porque Él es nuestro Padre, ¿no? Son cristianos verdaderos orando a su Padre, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 12? Que seguro ustedes se lo saben. Y perdónanos nuestras deudas, ¿no es cierto? O sea, perdónanos nuestros pecados. Un hijo de Dios le dice a su padre, Padre, perdóname mis pecados, porque no es perfección. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de que sí, tú pecas, pero tu estilo de vida debe de ser la de un verdadero cristiano, ir a su padre en arrepentimiento. Tú debes de hacer eso cada día. Esta es la dirección que tú debes de tomar, ir a tu Padre cada vez que tú pecas. Bueno, así es el verdadero maestro, el verdadero pastor, que fracasa, que tiene luchas, que cae en pecado, sí, pero no importa eso, porque tu mayor anhelo, tu mayor deseo como hijo de Dios es agradar a Cristo. Por eso te esfuerzas, por eso te paras, por eso te arrepientes de tus pecados, por eso luchas contra tus deseos pecaminosos. Como dice Pablo, el verdadero cristiano en sus palabras siempre va a decir, tengo todo por basura con tal de agradar a Cristo. ¿No es cierto? Eso dice un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano lo que más ama y lo que más anhela sobre todas las cosas es ser como su Señor, es ser como Cristo. En términos prácticos, hermanos, eso implica estudiar la palabra de Dios. Eso implica orar. Eso implica hacer todo lo que las Escrituras nos dice que tengamos que hacer para que nuestra vida sea reflejada como la de Cristo. Y así mostremos una adoración al Dios verdadero, ¿no es cierto? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres saber si eres un verdadero cristiano? ¿Tú quieres saber si vas a ir al cielo o al infierno? Quiero que contestes en tu mente con esta pregunta. ¿Qué es lo que más anhelas hoy en día? No ayer, no hoy, ahorita. ¿Qué es lo que más anhelas ahorita? ¿Qué es lo más importante ahorita para tu vida? Y hermano, no trates de justificarte. No trates de decir, pues Dios, porque vine a la iglesia hoy. No te justifiques. O no digas, es que yo leo la Biblia. Es que yo llevo años en el cristianismo. Es que yo ya llevo años en esta iglesia local. No te justifiques. Sé sincero contigo, hermano. ¿Qué es lo que más amas hoy, ahorita? ¿Tú quieres saber quién es un verdadero cristiano? Haz esta pregunta. ¿Qué es lo que más te interesa hoy en día? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón ahorita? Escucha, porque un verdadero cristiano, un verdadero creyente, lo que más ama y lo que más disfruta es conocer y obedecer a su Dios. Eso es un verdadero cristiano. Eso es lo que hace un hombre que se hace llamar seguidor de Cristo. Disfruta conocerlo, anhela obedecer su palabra.
Por sus frutos los conocerás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, quiero que veas algo rápidamente en Mateo 7:19. Vean lo que dice Mateo 7:19. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es el juicio de Dios en contra de los falsos profetas. Y esto es lo mismo que vemos en Mateo 3:8. Vean más atrás, Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Aquí el que está hablando, hermanos, para poner rápidamente el contexto, el que está hablando es Juan el Bautista, ¿ok? Y el Juan el Bautista le está diciendo a su audiencia que son judíos, les está diciendo: ustedes no piensen que por ser hijos de Abraham, en términos raciales, ya tienen garantizado el cielo. No. Sin embargo, les dice, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, muestra realmente que tú te has arrepentido de tus pecados por medio de tus frutos, por medio de tus acciones, por medio de lo que tú haces. ¿Te das cuenta? Es la misma idea que el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Versículo 10, vean, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Misma idea. Misma idea. Vayan al pasaje paralelo de este, que es Lucas 3. Vayan a Lucas 3. Es el pasaje paralelo. Aquí en Lucas 3, hermanos, Juan el Bautista incluye el tipo de fruto que el Señor busca que tengamos nosotros. Vean, Lucas 3 es el pasaje paralelo. Lucas 3, versículo 8. Dice Lucas 3, versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Aquí el fuego es igual el juicio de Dios, ¿ok? Pero noten versículo 10. Y la gente preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijas más de lo que os está ordenado. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Cómo podía la gente en tiempos de Juan el Bautista evitar el juicio? Evitar el fuego del juicio. ¿Cómo ellos iban a evitar ser cortados y echados al fuego? Arrepintiéndose, ¿no es cierto? Pero ese arrepentimiento tenía que ser genuino. Y entonces lo iban a mostrar con una vida transformada en acciones. ¿No es cierto? Los publicanos tenían que hacer de alguna manera, los soldados de otra manera. Bueno, esa es la idea. ¿El hombre cómo se va a salvar del fuego eterno? Arrepintiéndose y obedecer la palabra de Dios en acciones. Si Dios te dice: no mientas, entonces no mientas. Si Dios te dice: no robes, entonces no robes. Si el Dios te dice: no adulteres, entonces no adulteres. Si Dios te dice: no fornicación, no fornicación, no embriaguez, no embriaguez. Y todo lo que Dios nos dice lo tienes que aplicar a tu vida, porque un verdadero arrepentimiento va a reflejar obediencia verdadera a Dios, ¿no es cierto? Pero date cuenta, todo esto es lo mismo que estamos estudiando en el Sermón del Monte. Allí en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es la idea?
La idea principal es que si los profetas no dan buen fruto, entonces serán llevados al final de ese camino ancho, ¿no? ¿Recuerdas cuál es el final del camino ancho? La perdición, o sea, el fuego eterno, el infierno, el lago de fuego. Las personas falsas, tanto profetas como cristianos, entre comillas, falsos, jamás van a dar buen fruto. Siempre van a dar mal fruto. ¿Tú sabes por qué ellos jamás van a dar buen fruto? ¿Sabes por qué ellos siempre van a dar un mal fruto? Es muy sencillo. Porque están muertos espirituales. Están muertos espirituales. No tienen a Cristo en sus vidas. No tienen esa agua viva que los hace vivir. Y como toda persona que muere sin Cristo, ¿cuál es su paga? El infierno, la muerte. Toda persona sin Cristo tiene una vida no regenerada. Y lo que le espera es el infierno eterno. Y esto, hermanos, no solamente es para los profetas. Esto aplica para todas las personas sin Cristo. Todas las personas que no tienen al Cristo van a ir al infierno. Porque algún día esa raíz va a ser cortada y como no produce buen fruto, va a ser echada al fuego eterno. Y quiero que entiendas algo. Aquí va a entrar desde la persona que se hace llamar atea hasta los que viven, entre comillas, una vida cristiana. Ahí van a entrar todos, en ese camino ancho, en ese camino que los lleva al infierno. Porque sus frutos no son buenos, porque sus acciones, sus pensamientos, sus motivos, sus deseos no son buenos, porque ellos no aman la palabra de Dios. Para todos ellos está preparado el infierno eterno. Y esto tiene que hacernos reflexionar a nosotros, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Un árbol bueno o un árbol malo? ¿Estoy dando frutos buenos o estoy dando frutos malos? ¿Obedezco o no obedezco a la palabra de Dios? ¿Llevo una vida santificada, o sea, una vida apartada del pecado o no la llevo? Porque el árbol malo será cortado y echado al infierno. Hay que meditar en dónde estamos parados. Hay que arrepentirnos si realmente necesitamos a Dios. Porque ¿quién nos puede salvar si no solo Dios? La salvación solo es de Dios. La salvación no es de hombre. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Para terminar, hermanos, hoy es el día en que tú te tienes que arrepentir. Olvida esas ideas de, ay, después o cuando sea mi tiempo. No, tu tiempo es hoy. Tu tiempo es cada día, porque tú no sabes cuándo vas a morir, ¿o sí? Entonces, tu tiempo es en ese momento del presente. Arrepiéntete de tus pecados. Echa a un lado todas esas cosas que para ti son buenas, pero para Dios son desagradables. Porque tú sin darte cuenta te estás volviendo un árbol que da mal fruto. Y a la verdad, al final vas a ser cortado y echado al fuego. Ten un temor de Dios en tu corazón, porque vas al camino de la perdición. Vean lo que dice por último Romanos 2:2. Romanos capítulo 2, versículo 2, y ya vamos a ir acabando con este versículo. Romanos 2. Dice así, Romanos 2, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, el juicio de Dios es verdadero. El juicio de Dios va a llegar, ¿ok? Escuchen versículo 7, más abajo, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea, no hay acepción de personas, es para todos. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Se dan cuenta? El juicio ya está hecho. O haces buenos frutos o haces malos frutos. Alguien puede decir, pero esto suena a salvación por obras, ¿no es cierto?
Porque ahí el versículo 7 dice que Dios le dará vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, a los que hacen buenas obras, ¿no es cierto? Y a los que no hacen buenas obras les va a dar la ira, de acuerdo al versículo 8. A primera vista, esto apunta a salvación por obras, ¿no es cierto? A que tú tienes que hacer algo o para salvarte o para no salvarte, ¿no es cierto? Pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿Él está hablando de salvación por obras? No, hermanos. Escucha algo importante. Pablo está hablando de la responsabilidad de cada persona que tiene delante a la presencia de Dios. Toda persona tiene que dar cuentas delante de Dios de sus cosas buenas y malas que haga, ¿no es cierto? Si tu vida es regenerada, entonces tú vas a producir buenas obras, ¿no es cierto? Y obviamente vas a ir al cielo. Pero si tu vida no es regenerada, si tu vida demuestra malas obras, entonces eso quiere decir que tú estás muerto espiritual y que no has sido regenerado y por ende vas a ir al infierno. Recuerda, la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. ¿No? Como dice Efesios, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? La salvación es un regalo de Dios. La salvación llega porque Dios te ha declarado justo mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es real. Pero también hay un aspecto real e importante. Todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios por nuestras obras, por nuestras obediencias, por lo que hacemos cada día. Y eso que tú hagas va a determinar si vas al cielo o al infierno. Así de sencillo es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, quiero acabar con esto. Cuídate de los falsos profetas. Cuídate de ir a una iglesia donde hay un falso pastor. Cuídate realmente, hermanos, de ver cosas en internet de falsos hombres, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Porque ellos, como sus seguidores, son responsables delante de Dios. Y lo que ellos hacen son pecados serios. Y Dios los va a juzgar con un fuego eterno. Mejor tú ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que ir a las Escrituras, tú tienes que vivir las Escrituras, tú tienes que evaluar a toda persona que se dice enseñar las Escrituras y ver si a la luz de la palabra de Dios o da buen fruto o da mal fruto. Pero hermanos, comienza primero con tu vida. Evalúate tú. ¿Das buen fruto o das mal fruto? Porque esto, hermanos, te va a hacer crecer aún más en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Tenemos que ver qué tipo de árbol somos. O somos árboles verdaderos que dan buen fruto, que vamos a ir al cielo, o somos árboles malos que dan malos frutos y vamos a ir al infierno. ¿En dónde estás parado, hermanos? Yo quiero que te vayas con esto. ¿En dónde estás parado? Si necesitas arrepentirte, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo, porque Cristo es fiel y justo para perdonar todos los pecados, pero cambia tu vida. Porque si tú no cambias, entonces quiere decir que tu raíz sigue podrida y que no has cambiado. Necesitas cambiar tu vida, hermanos. Y esto, hermanos, nos abre el siguiente tema que vamos a estudiar para cuando nos toque estudiarlo, que para mí es de las verdades más aterradoras y una de las historias más tristes que vemos en las Escrituras. Y es un cristiano creyendo que va a ir al cielo, pero la realidad es que no va a ir al cielo. Eso es lo más triste y eso es lo que vamos a estudiar la próxima clase. Así que analiza, medita, arrepiéntete y ve qué fruto estás produciendo. ¿Ok? Oremos al Señor, hermanos.